buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo el canal 35.1 en TV UJAT y se va manejando en Radio UJAT, la voz universitaria, aquí en el 96.1 de FM. Bueno, hoy viernes, un buen día que tenemos y empezaron las lluvias aquí en el estado de Tabasco, muy buenas, porque estaba nuestro suelo bastante reseco. Pero luego vamos a platicar un temita aquí en el programa. Tenemos unos invitados bastante importantes para nosotros. Seguramente vamos a tratar un tema que les va a interesar. Pero también vamos a hablar del sector agropecuario. Es un sector que en este país, el que, como dicen los griegos, es el único que produce todos los alimentos que necesitamos para sobrevivir. Porque los otros sectores de la economía decían los griegos que eran estériles, ¿no? Que se nutrían de lo que era el sector agropecuario. Bueno, entonces hoy aquí tenemos un teléfono en el estudio, el 9933 581596, es un teléfono para que usted nos llame y nos diga qué sugiera, qué podemos platicar aquí en el programa Aprendamos Economía. Se va manejando, sintonicen el 96.1 de TV UJAT, en Radio UJAT y la canal 35.1 de TV UJAT, uno de los mejores canales que tenemos aquí en el estado de Tabasco. Oigan, esta semana, en este día, aquí me acompaña mi amigo, como siempre, Gildardo López Baños. Pues como todos los viernes, ¿no? En esta hora de reflexión y de análisis de la ciencia económica, hoy esperamos y le damos las gracias a todos aquellos que nos soportan esta hora, ¿sí? Y que con mucho gusto participamos en el programa y esperemos que los puntos y aspectos que estemos tratando pues no solamente les convenza o les llame la atención para pensar y profundizar sobre ellos, pero el objetivo de nosotros es sencillamente mantenerlos informados con objetividad, ¿sí? Imparcialidad y acercándonos bastante a la ciencia económica. Esa es la idea, esa es la idea. Y de eso se trata el día de hoy. Fíjense que hoy revisamos un tema bastante importante para nosotros, el sector que provee de alimentos a toda la población, el sector agropecuario. Naturalmente que ahí se atienden ramas de la agricultura, la ganadería, la cría y producción de animales, la parte forestal, la pesca y hasta la cacería de animales. Es un sector bastante importante en la vida productiva y económica del país. Un sector en el cual el 21% de la población es parte del sector rural. Así le llamamos nosotros los que viven en esas comunidades. De una población aproximadamente, somos 132 millones más o menos en este país, dan otra cifra actualmente de 136 millones, pero al final de cuentas, de ese total de población que hay en el país, el 21% es parte del medio rural. Naturalmente de que dentro de esa población económicamente activa que existe en el país, de esta población, se habla de 1.7 millones, 6 millones de las personas, es parte de la población económicamente activa de ahí del medio rural. Con todos según tasado por el mismo gobierno, el salario mínimo de las personas que estaban en el sector rural, estamos hablando de más de 200 y tantos pesos diarios que ganan ellos. Naturalmente 281 pesos deben ganar en el medio rural y debe acercarse a los 7.500 pesos mensuales que trabajan en el medio rural. Actualmente que estas personas que ahí trabajan son los que producen, son los que nos ofrecen el maíz, nos ofrecen las verduras, nos ofrecen la hortaliza, nos ofrecen las carnes de varios animales que comemos nosotros. Actualmente que es el sector más importante, yo considero, de la economía, el que produce, el que genera todos los recursos que necesitamos para sobrevivir. El sector agropecuario, ¿cómo lo visualizas tú en este momento, Gildardo? Fíjate, José Juan, que sobre el campo, tú al inicio decías que el campo era importante porque nos provee los alimentos. Yo le agregaría otra cosa más. Agrégaselo. No solamente alimentos, todos los insumos que la industria que se usa para procesar y obtener otros bienes que satisfacen las necesidades
de toda la sociedad también viene del campo, de ese sector, el famoso sector agropecuario. Nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, ahí están. Y nos olvidamos exactamente los que vivimos en ciudad y estamos totalmente no sabes de dónde viene todo eso, ¿verdad? Cegados del ámbito urbano, de que hay una realidad que ahí está y que dependemos, si esa realidad, imagínate, si no se produce alimentos, pues uno por mucho cómodamente estés en tu casa, en la ciudad, no vas a poder comerte un par de huevitos estrellados, fritos, o un corte de carne, o un caldito de frijol. Un puchero. O sea, definitivamente eso sucede porque tenemos ahí un sector que con todos los problemas del mundo, porque hay problemas sociales, problemas de estructura económica, pero también hay problemas ambientales que lo presionan y que de alguna manera, independientemente de toda esa situación, ese sector tiene que estar funcionando. Me encanta un eslogan que dice, por el bien de todos, que no pare el campo. Sí, es cierto. O sea, si para el campo, la sociedad desaparece. El campo es, si pensáramos en una casa, las bases de una casa, todo lo que es técnicamente, ¿cómo le llaman los arquitectos? Sí. Su cimentación. Todo eso. El campo en una sociedad es el cimiento para poder armar y crear otros pisos, y sin el campo, pues... Es el que provee, el que produce. La industria, si no le provee el sector agropecuario, no es industria. El jamoncito que te comes, un sándwich y todo lo demás que el queso gruyère, todo eso proviene de los animales que están ahí, o de lo que envasas, las salsas, es eso. El sector industrial no existiría sin el sector agropecuario. Y el tercer sector, que es el servicios, tampoco, porque es el que acarrea y lleva y traslada y lleva cosas, entre otros servicios que da, ¿no? Es eso. Y por eso el sector agropecuario siempre ha sido el que los gobiernos actuales y anteriores han estado preocupados porque esto aumente el proceso de su producción. Decía la ONU que los países que producen el 75% de lo que se come son países autosuficientes. Años anteriores se importaba muchísimo alimentos nuestros. Se importaba carne de cerdo de Alemania. Se importaba como 14.000 toneladas de maíz. Hoy por hoy el gobierno está preocupado por impulsar la producción agrícola y ganadera en este país. Las granjas avícolas, las granjas porcícolas y en fin, todo lo que se requiere para que las personas podamos comer y el sector industrial pueda procesar todo lo que tiene que procesar en aspectos agropecuarios. ¿Decías algo tú de ese tema? No, fíjate que escuchando lo que estabas comentando, cómo el campo es un concepto muy abstracto. De ahí viene no solamente los alimentos, los insumos, como estábamos comentando, pero el campo no funciona solito. Claro. Sino que para producir todo eso se requiere personas que trabajen ahí. Y que vivan ahí. Y que vivan ahí, ¿sí? Y ese es uno de los grandes retos de las sociedades modernas, porque en la medida en que se desarrolla la economía de mercado, curiosamente, la población en el sector primario se va reduciendo en términos absolutos, decrece, pero es parte de la dinámica de las leyes del mercado, porque en la medida
en que se va desarrollando una economía como en la que vivimos. Y vas tecnificando sobre todo. Eso implica, por eso, la tecnificación y una diversidad, y muchas veces no es por el movimiento, no es por tecnificación, sino que las posibilidades y las condiciones de vivir en el campo no son tan cómodas, no son acorde a la satisfacción de las necesidades de las familias, y tienen que emigrar a la ciudad. Por ejemplo, los hijos que ven estudiar a esta institución de educación superior ya no regresan. Y cuando regresan a vender las hectáreas que el papá tenía y se cierra un espacio de producción. Y eso porque absorbe la parte urbana a estas personas, ¿no? Y eso, como tú lo dijiste, lo muy bien, es el hecho de que se va reduciendo la producción en el medio rural. Y luego, más otra, metes el tractor, dejas de contratar personas. Metes la segadora para cosechar, deja de contratar personas. Entonces también eso ha disminuido en el sector agropecuario la producción. Platicamos al regreso. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando este tema del sector agropecuario. Y aquí tenemos en el estudio un teléfono, el 353-1596, llámenos para escuchar sus mensajes, sus salutaciones, y a todos los amigos que nos ven y nos sintonizan en el canal 35 1.1 TV UJAT y en Radio UJAT, la voz universitaria, en el 96.1 de FM. Y aquí estamos como para ustedes. Claro, te comentaba hace un ratito el sector agropecuario. Fíjate que hace unos días veía yo la inversión que se ha hecho recientemente en el sector agropecuario. Pero sobre todo porque siempre se ha dicho de que no hemos tecnificado el campo, de que con estas sequías que hay, o la lluvia de un momento cae toda la del año, o pasamos muchísimos meses de sequía. Entonces se habla de que hay que tecnificar, que hay que meter el riego. Y el gobierno actual hablaba de la inversión que hace en estos últimos años de gobierno de él, en los 5 años, 6 años de gobierno. Hablaba él de que se han creado más de 100,000 hectáreas de riego, una inversión de más de 101,000 millones de pesos para apoyar estos distritos de riego. ¿Por qué hablo de esto? Porque yo checaba unos datos y resulta que el manejo de los distritos de riego es los de entidad privada más el apoyo que el gobierno da, y entre ellos se manejan esta parte de los distritos de riego en el país. Y obviamente estos han sido construidos por las personas, empresarios agrícolas, pero también con el apoyo del gobierno, quien crea toda esa infraestructura y se administra y dirige a través de ello, porque también las presas proveen de agua a los distritos de riego en donde se ha generado esta tecnología de riego para la agricultura y la ganadería en muchos casos. Yo veía este dato acerca del gobierno actualmente. Tú me comentabas hace unos días sobre los distritos de riego en el país, por eso tocó el tema en esta plática que tenemos. ¿Qué piensas tú con respecto a esta parte que el gobierno ha invertido con respecto a los distritos de riego en el país? Normalmente en Sonora, Sinaloa, que es la parte que más ha ampliado la parte de tecnificar del riego. Bueno, yo creo que considero que esta decisión del gobierno federal de ampliar las zonas de riego, que por cierto hay también un compromiso de campaña del gobernador electo de Tabasco de hacer 2 distritos de riego, uno en el plan Balancán y uno en el plan Chontalpa. Eso sería excelente porque de alguna manera sería usar de la forma más eficiente el agua. Bueno, aquí el problema de nosotros es los excesos de agua. ¿Cómo manejarla, no? Sí, cómo manejarla. En el norte, noroeste de nuestro país, allá el problema es la escasez, cómo usar el agua que captan en tiempo de lluvia para que se eleve la productividad, el mejor uso de los suelos
agrícolas. O de logren esa la zona. producción que tienen Sí. ellos ahí. Pero, también. pero además quiero decirte que esas más de 100,000 hectáreas de riego, pues es una cantidad que desde hace varios sexenios Que no existía. no había. No había una política agropecuaria para crear infraestructura, sobre todo de este tipo de riego, para beneficiar no solamente a los productores, sino para ampliar la frontera agrícola de nuestro país ante pues las demandas no solamente internas por el crecimiento de nuestra población, sino las demandas externas por los acuerdos comerciales que tenemos, donde como Estados Unidos, ¿no? Ya somos el primer socio comercial. Y una de las grandes mercancías o productos que se vinculan con ese país es exactamente producción de algún tipo especial de alimento. Fíjate que yo revisaba unos datos hace unos días sobre la producción de ciertos productos agrícolas que se exportan, hablando de Estados Unidos, que dice en este momento tú, el aguacate, tomate, mango, y la producción de aguacate en este país son más de 30 millones de toneladas. En Michoacán, 11 millones de toneladas que producen de aguacate y de mango 4 millones de toneladas. Son las que ellos están, como bien censan, que tienen una contabilidad de ellos, ¿no? Cuánto se produce, cuántas toneladas. Y hace unos días yo veía el asunto de que estos productos fueron como que el gobierno de Estados Unidos maneja una política hasta cierto punto, de política entre ellos. Muchos productos nuestros del sector agropecuario que se exportan a Estados Unidos son sometidos por presiones políticas, más cuando están en campañas políticas de los Estados Unidos. Y la parte que ellos bloquearon de la producción de aguacate es la producción de aguacate de Michoacán y la producción de mango de Michoacán que exportan a Estados Unidos. Me llama la atención porque ahí se dice que alguien o algunas personas que fueron a supervisar algo los detuvieron. Yo creo que esta situación de presiones, de que no se exporte, lo mismo con el camarón, con algunos otros productos, ¿qué comentario te merece esta? Mira, yo siento que esa actitud de la política comercial de Estados Unidos, cuando no quieren imponer aranceles, sencillamente prohíben la exportación para allá, la exportación o la importación para ellos, se lo prohíben. Mira, yo siento que son medidas de presión. No había, pues, por dos supervisores, no sé, creo que hay un mundo de supervisores, pero por dos que por alguna razón tuvieron un problema que se podía resolver a nivel local sin hacer tanto escándalo, sin llegar al nivel de suspender las exportaciones mexicanas de aguacate. Es un aviso, es un mecanismo para decir, México, yo estoy aquí, ¿no? Yo soy el que decido muchas cosas y tan así, pero claro que con esas decisiones el gobierno de Estados Unidos se está también pegándose un tiro en el pie, porque ya la sociedad norteamericana, el aguacate ya es un producto de primera necesidad de consumo para ellos. Y está abocada a la producción de México, que han descuidado el mercado interno, porque con el afán de exportar toda la producción, descuidan el mercado de nuestro país. Los michoacanos se van para allá, pero los otros proveedores, como en Chiapas, que se produce... Pero no es la capacidad porque se han especializado en ellos, en eso es, sí. Pero no hay la capacidad
decir. Satisfacer internamente todo. Como se argumentaba en otros tiempos o en otro estilo, en otro tipo de política. Aquí todavía se está privilegiando el mercado externo. Todo lo que se produce para el allá. mercado. No, antes lo que se producía, primero se satisface las necesidades del país y el restante, lo que quedaba, el excedente, se exportaba. Era la política, pero con el neoliberalismo económico era una política de exportación y de importar lo que nos hacía falta para complementar. Y eso es lo que hacen ellos, es como, por ejemplo, mandar las cosas buenas para allá y aquí dejarlos reventados, como el que vende empanadas, ¿no? Te comes en tu casa las que se abrieron, las que se reventaron y mandas las mejores a vender. Así están los aguacatitos que no alcanzaron el tamaño de la medida de exportación, los meten para acá. Es la que nos manda. Iba yo a decir una palabra, no, pero no es apropiado. No es apropiado, no, porque realmente el mercado interno, la fortaleza que ha tenido nuestra economía ante los vaivenes de la economía a nivel mundial, ha sido el crecimiento del consumo interno que tenemos. Por la liquidez que tienen las personas en este momento. Así es, tenemos que cuidar ese mercado. Así es, ellos no, ellos se dedican a la exportación, todo Michoacán, a la exportación de esos productos. Otro que me merece la atención es, fíjate, el cilantro. Me llama la atención, lo vi en la noticia, y ese bendito cilantro que le ponen a los taquitos, a todo. Caray, que se fue a 480 pesos un manojo de 5 kilos. El argumento, pues, es válido, ¿no? Dicen ellos que los grandes productores de cilantro, que la sequía les afectó y en gran medida. Y ahora que viene la lluvia, les afecta con las heladas. El exceso de humedad. Me llama la atención eso, hermano. De veras que lo quería comentar porque un producto que lo consigues, no sé, cuando he ido con mi esposa a comprar al súper, una cosita así que le vende, no sé, 5, 6, 7 pesos, ahora 20 o más pesos, un poquito. Entonces, yo creo que el sector agropecuario nuestro, si no es por lo de inflación, es por la cuestión del ambiente, y ahí está. Cerremos ese mercado. Yo creo que en el aspecto del campo mexicano, se han aplicado políticas que ha beneficiado de manera directa, ya no es a través de líderes o de gobiernos. Ya no hay CNOP, ya no hay CTM, ya no hay de eso. Yo creo que todos los recursos de los diversos CNC, problemas, ¿no? Sería el campesino. Más del 83% de los productores pequeños se ven beneficiados. Hay más de 1.600.000 productores. Claro. ¿Sí? Bueno, más del 83% se benefician de manera directa de los diversos programas que se están aplicando. En conclusión, este sector agropecuario se ha visto beneficiado en este último gobierno, ¿no? Así es. Seguimos platicando al regreso. Tenemos unos invitados que ya van a venir con nosotros. Bueno, ya estamos de regreso con Aprendamos Economía y estamos platicando aquí a gusto con Gildardo, pero también les dije que hace un momento en el turno pasado les decía que teníamos una entrevista con dos grandes personajes importantes para nosotros. La contadora y maestra María Rosa Carrillo González, maestra. Gracias, maestro, por la invitación. Gracias, maestro. Es nuestra contadora de la hojata, así como lo ven ustedes, es nuestra contadora. Y también nos acompaña el contador y maestro Félix Adrián Vilchel. Él es contador público, máster en Derecho Fiscal, es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es profesor de la Universidad del Valle de México, en Campos Villahermosa. Actualmente es es parte del síndico ante el SAT del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Tabasco. Maestro, sin más preámbulos, bienvenido aquí a su programa Aprendamos Economía. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Pero están viendo, solo a su familia, a los que están ahí viendo, por lo menos. Todos los compañeros del instituto. Eso les van a estar viendo ahorita, les van a decir, ¿qué está diciendo? Entonces, como una compañera, una vez le invitamos al programa aquí a presentar su libro,
y presentó su libro, un libro muy magnífico, de verdad, muy bueno su libro. Y ya que le entrevistan, le dice, perdona la anécdota que no sé si esté apropiada, dice que le a sus amigas, ay, ¿cómo me vieron en los libros? Te viste muy gorda. Estaba indignada porque ella quería que le dijera, oye, muy bien tu presentación, estuvo muy lindo, ¿no? Pero bueno, bienvenido al programa, Gracias. en verdad. Es un tema que vamos a tratar el día de hoy que tiene que ver con la contabilidad gubernamental. Y naturalmente que es un tema que, aunque los contadores sí son diestros en esto, saben muy bien sobre este tema, muy pocos de nosotros entendemos qué es esto, pero yo sé y investigué por ahí de que esta parte de la contabilidad gubernamental es una especialización de la contabilidad. La contabilidad es base en todos los aspectos de la vida económica del ser humano, ¿no? De ahí se generan muchísimas cosas, contabilidad en la medicina, contabilidad en muchos aspectos de la contabilidad pública, de la contaduría. Actualmente, que es hablar de la contabilidad gubernamental, es una técnica, según lo que investigué, es una técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y se utiliza para el registro de las transacciones que se llevan a cabo entre el sector público y demás cosas, ¿no? Yo creo que también el gobierno está sujeto, el sector público está sujeto a llevar su propia contabilidad. Ahí en economía teníamos nosotros un tema que se llama contabilidad también en ese aspecto. Le digo cómo se llama el tema. Adelante, maestro. ¿Qué es la contabilidad gubernamental para usted? Sí, mire, podríamos empezar con los antecedentes, que es lo que nos lleva a este punto en el tema gubernamental, toda vez que, si bien es cierto, hemos ido evolucionando tanto en el ámbito privado como en el sector gubernamental, no podía quedar atrás. Es muy importante, toda vez que si no tenemos información oportuna, veraz, no hay una correcta toma de decisiones para efectos de asignar o planear el presupuesto del país, de un estado, de un municipio, de un ente, llámese en este caso la universidad. Entonces, empezamos en 2007 con una iniciativa de reforma constitucional debido a ciertas carencias que se tenían en ese sector, el área gubernamental, y a raíz de eso, en 2008 se publica la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que, como bien comentaba usted, al final la contabilidad es una técnica enfocada en este caso a todo el tema gubernamental. Si bien antes, vamos a llamarle de manera primitiva, o porque no había una regulación como tal, solo se llevaba algo de entradas y salidas. Todo lo que entró se gastó y no había una planeación. Entonces, no había una toma de decisiones correcta, ¿sí? No podíamos saber qué tanto recursos destinarle a ciertos lugares y por eso nace la contabilidad gubernamental. No había un registro ni nada del gobierno. Yo que nada más decía, entró tanto y gastamos tantos y ya. Exacto. Y al siguiente año no sabíamos qué teníamos. O sea, cerramos el ejercicio y empezamos de nuevo. Entonces no había una base acumulativa, no había un antecedente para, pues, elaborar un presupuesto que permita cubrir las necesidades del ente público. Entonces, no, si bien es cierto, la contabilidad es sistemática, es una técnica, es orden. Entonces, si no la aplicábamos en la parte medular, teniendo los recursos, no vamos a saber cómo aplicarlos. Entonces, a raíz de eso, pues surge la necesidad de aplicarlo también ya de manera regulada en el ámbito gubernamental. Si bien las empresas, voy a entrar tantito, quiero hacer se deriva todo, sí, prácticamente. Una leve comparación. Las empresas han ido, yo recuerdo en 2004, ya al menos aquí en el estado, en invertir en ERP, lo que se llamaba antes ERP, ya ahorita pues son software automatizado, pero pues son Enterprise Resource Planning, ¿sí? Que permitan que toda la información que se va generando en el momento, pues también nos vaya dando una información contable para la toma de decisiones. Desafortunadamente el contador vivía, ahora sí que viendo el espejo retrovisor. 3, 4 meses después me venía a enterar de las situaciones y ya tenía yo un problema. Ajá. Entonces,
hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir con el tema de la contabilidad gubernamental, habla de un sistema, ¿sí? Pero es no tanto, yo a veces difiero con algunas opiniones, no es tanto el software, sino la continuidad que se le dé a la normatividad y a los lineamientos que están en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entre otras leyes que pues, con el paso del tiempo fueron surgiendo para ir regulando ciertas cuestiones, ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la parte medular y de inicio para poder aplicar los recursos de manera correcta. Tú decías hace un ratito, es un sistema. ¿Por qué es un sistema de la contabilidad gubernamental, maestra Carrillo? Porque, bueno, por definición, una definición muy pronta, es un sistema que nos permite a nosotros tener un control sobre la información financiera y aparte nos permite también emitir estados financieros. El alcance que se tiene con la contabilidad gubernamental, sí, precisamente ese es uno de sus fines, que cuente con información veraz, oportuna para la toma de decisiones, como bien dijo el maestro. La contabilidad gubernamental, ¿de dónde nace o dónde tiene su sustento normativo? Bueno, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entra en vigor a partir del año 2009. ¿Y cuál es el objetivo de la contabilidad gubernamental? Bueno, nos permite a nosotros establecer criterios generales que van a regir toda la emisión de la información financiera. Ese es principalmente el objetivo. ¿A quiénes permea o a quiénes obliga la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Bueno, a todos los entes públicos de cualquier orden de gobierno, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, y por eso es que organismos públicos descentralizados, paraestatales. Por eso es que a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco también es un sujeto obligado y tiene que establecer e implementar todas las acciones necesarias y las gestiones que mandata la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental para efectos de, como bien dijo el maestro, lograr implementar un sistema de contabilidad gubernamental. Este sistema, si bien es cierto, se puede entender como una parte nada más programática o de computación, tiene también ciertas obligaciones que deben de cumplir este sistema de contabilidad gubernamental, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, ¿cuál es la parte muy peculiar de la contabilidad gubernamental? Que tiene dos objetivos principales. El primero es llevar el control presupuestal del ejercicio de tu presupuesto desde que te lo asignan, ¿sí? Y también a la par ir llevando la parte de la contabilidad financiera. Esto son dos contabilidades, entonces no, es una sola. Lo que ocurre es que ese sistema de gestión gubernamental, ¿sí? Tiene que preverse la situación de que a través de una matriz de conversión, si yo introduzco un registro presupuestario, esta matriz de conversión me lo convierte inmediatamente en un registro contable. Así es. ¿Sí? Entonces es una de las bondades de la contabilidad gubernamental, que a la par de que a mí me permite ir llevando el control del ejercicio del presupuesto, también me permite a mí ir generando mis registros contables que posteriormente se me convierten en información financiera y me permiten a mí con ella producir estados financieros. Fíjense, ¿sí? que yo me acuerdo que antes en el gobierno no había un interés de llevar una contabilidad muy especial, muy ad hoc, sino que entraban del presupuesto 10 pesos y 10 pesos gastaban. Pero nunca había cómo detallarlo. Lo que usted decía, ¿no? Algo histórico que usted comentaba hace un momento. ¿Cuándo empieza el gobierno prácticamente a interesarse en una contabilidad seria, formal,
en qué momento y cuándo. Pero es una pregunta que vamos a estar regresando después del corte, ¿les parece? Claro. Sigo platicando este tema de la contabilidad gubernamental. De verdad es un tema de interés, sobre todo para las personas que elaboramos en el sector público y que no le hemos dado importancia a este tema de que también el sector público debe su contabilidad. Y pregunté al principio, antes del corte, ¿no? Mejor dicho, ¿cuándo los antecedentes que tiene esta contabilidad gubernamental? Sí, en el 2008, en diciembre del 2008, es publicada la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde ya decimos sujeta a todos los entes públicos a que tienen la obligación de adoptar todos los criterios que se establecen en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual entra en vigor a partir del 2009. Sin embargo, no se da de una manera inmediata. Para todos todavía no. No, sí, obliga a todos, pero se tiene que ir haciendo de una manera paulatina. Por ejemplo, lo último que recuerdo que se tuvo que implementar es el registro de todos los bienes patrimoniales. Sí, esa fue una de las últimas etapas que recuerdo yo se fue llevando a cabo. Ahora, también a los sujetos obligados les fue generando este imperativo, pero de una manera gradual, es decir, los ayuntamientos no fueron a la par que, por ejemplo, las dependencias, exactamente, fueron todas de una manera muy paulatina y sobre todo también se fue llevando bajo una vigilancia de crecimiento de grado de implementación a través del CEBAC, ¿sí? Donde se fueron vigilando todos los entes públicos, se les hacían unas evaluaciones de su grado de implementación de la contabilidad gubernamental, aunque en la actualidad yo puedo asegurar que no hemos llegado a ese 100% deseado, pero sí ha sido un logro bastante importante, claro, porque nos ha permitido a nosotros llevar una contabilidad presupuestal a la par de una contabilidad financiera y nos ha permitido a través del sistema de gestión de la contabilidad la emisión automática, porque es una de las bondades de un sistema de contabilidad gubernamental, la emisión de los estados financieros y de la información presupuestaria y programática, que dicho sea de paso, si nosotros llevamos a cabalidad los registros que establece la propia ley, bueno, sí vamos a contar con herramientas para una buena toma de decisiones. Prácticamente muy reciente, hasta ahora en 2008, ¿no? 2008, exactamente. Y curiosamente, le comento también, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿qué ocurre? A lo mejor sea una inquietud que se tenga, ¿no? ¿Qué ocurre si no cumpliera cualquier ente público? Bueno, la propia ley prevé las sanciones y prevé también los supuestos sobre los cuales se consideraría que estamos violentando o estamos incumpliendo con la propia ley. ¿Y eso a qué nos llevaría? Curiosamente, te mandata de que esas sanciones se van a aplicar conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Contadora María de los Ángeles, fíjese que en lo personal tuve una experiencia cuando surgió la ley esta, yo me encontraba trabajando en un organismo descentralizado y lo que realmente se pudo verificar en esa época había una contabilidad federal, en el Estado se manejaba, no coincidía a cabalidad con la federal,
y en los municipios pues era Menos. tremendo. Entonces creo que el gran paso de esto que se conoce como la armonización contable es homologar todo para que no hubieran manuales por acá, manuales por allá y que cada uno tuviera criterios diferentes. Yo creo que en ese sentido es un gran paso que se da a nivel nacional porque nos permite hacer un uso más transparente y permite tomar decisiones. Habían conceptos, por ejemplo, de que si los días de aguinaldo, tocamos un ejemplo, son 40 días por ley. Entonces, ¿cómo informar, cómo registrar si acá, en lugar de ser 40, eran 90? Ya no coincidía, y ya en los estados financieros la fuente o el recurso, el origen de ese recurso, la diferencia se tenía que tocar de alguna parte y empezaban los problemas serios para ajustar dónde debería hacerse el registro correcto, porque no podía haber por un lado y por el otro criterios diferentes. Muy interesante lo de la organización contable. Él quiere intervenir también. Claro, como decía el maestro, bueno, ya tenemos la información, es muy poco conocida el tema gubernamental y bueno, a todos nos debería de interesar. ¿Por qué? Porque la forma de cómo presentar, de cómo se aplicaron, cómo se ejecutaron los recursos y no es otra cosa más que nuestras propias contribuciones. Entonces deberíamos estar todos preocupados por eso. Okay, ya tenemos la ley, ya tenemos información, estamos generando información, decía el maestro, pero unos andamos por aquí, otros andamos por allá. La misma ley prevé el Consejo de Armonización Contable y surge el Consejo Nacional de Armonización Contable. Del 2013 para acá, se han estado, a la fecha, se han estado emitiendo lineamientos, formatos, para efectos de ¿qué? De que todos vayamos homologados en un mismo camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, necesitamos tomar decisiones a nivel central de cómo se van a distribuir los recursos a las diferentes entidades. En el caso de los estados, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, nace yo creo que lo más conocido de la contabilidad gubernamental, más allá de la ley, es la armonización contable. Esa es Hoy fue la base, ¿no? Exactamente, esa es como que la palabra clave de todo esto, ¿no? Entonces, a raíz de eso porque podemos generar información y ya hoy la hacemos como dice la ley, pero no podemos aplicar nuestro juicio profesional, por ejemplo, un ente, otro. A raíz de eso, de 2013 a la fecha, se han emitido lineamientos, algunas otras leyes que van regulando el actuar, obviamente, de los servidores públicos que generan y para los que van a hacer uso de esa información. Ahora bien, ¿qué avance llevamos? Comentaba el maestro, oye, pues ya tenemos la información, con datos de CONAC, están públicos en la página, pues en términos generales a nivel federal vamos en una calificación, tenemos a la media, ¿no? Antes era bueno o malo, ahora van evaluando ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, en registros contables, pues los entes federales están en un 86%, en registros presupuestarios en un 81%, en registros administrativos en un 86%, en transparencia 83%. Ahora bien, dice, en cuenta pública estamos al 100%. Esa es mi opinión, el hecho de que la cuenta pública la entreguemos en tiempo y cumplamos no quiere decir que estemos bien. Por eso la evaluación, que hay otros factores que engloban el todo,
¿Esos datos son a nivel nacional? A nivel nacional. ¿A nivel Estado tiene Ok, alguna a nivel información? Estado y a nivel municipio igual estamos en la media. Alárgamelo. Estamos en la media. Muy Entonces, bien. Muy bien, qué bueno. Son datos muy interesantes, contador. No, es que no se nos acabó el programa ya nosotros. se nos acabó. Ya, pero termine lo suyo. Lo que preguntó el maestro Sí. Gilardo. Sí, estamos en el nivel medio. Igual en registros contables y todo a raíz de que hablábamos de un sistema. No todos los entes usan un sistema automatizado y eso no nos permite llegar a la meta. ¿En cuánto tiempo? En 10 años que hemos ido modificando y adecuando a cierta situación. En verdad es un programa bastante interesante hablar de la contabilidad gubernamental. Pues ya se nos acabó el programa. Pero todavía nos queda hablar de auditoría gubernamental. El próximo programa. Otro Ese tema, programa. otro tema El muy próximo programa hablamos. importante. Le agradezco a la maestra Carrillo y a los maestros Vilche que han estado con nosotros. Y el próximo viernes aquí aprendamos economía.